Hola, mi nombre es Francisco Ponce y hoy les voy a hablar un poco sobre la implementación de una solución para el proyecto número 2 de Pinterest Operating System User Programs que estamos viendo en nuestro curso de sistemas operativos. Bien, este proyecto tiene que ver con algo diferente a lo que hemos estado trabajando, porque si bien hasta ahora hemos implementado algunos códigos y programas como Lola Mundo o el proyecto número 1, todos estos han tenido realmente que ver con la interacción del kernel y en este caso vamos a implementar a través de una interacción entre los elementos de entrada y salida y de nuestro sistema. Así es que todo lo que hemos usado antes de esto ha sido a nivel de kernel. Ahora probaremos el sistema operativo con programas de usuario. Es importante mencionar también que hasta los últimos programas que realizamos todos estaban implementados con el timer y bueno, es algo que vamos a cambiar en este proyecto. Bien, para dar un preámbulo, un background antes de comenzar con la solución, pues tenemos que ver que el objetivo de este proyecto es permitir la interactividad de programas del usuario con el sistema operativo a través de las llamadas al sistema. Hasta ahora, como ya lo había mencionado, todo lo que hemos programado ha sido parte del kernel y con acceso total a partes privilegiadas del sistema. También es importante conocer que los archivos que vamos a editar para darle solución a este proyecto están en la carpeta UserProg y vamos a probar nuestro sistema operativo corriendo programas de usuarios. Este es el objetivo específico de este proyecto. Bien, en esta pantalla pueden observar lo que nos da la documentación de la página del curso de Stanford, que es básicamente una idea de lo que vamos a trabajar en el código. Tenemos que, bueno, la mayoría de los archivos que vamos a editar están en el directorio userproc y son exception.c, process.c, syscall.c, syscall.h y bueno, también tenemos del directorio de threads. Vamos a modificar el thread.c, thread.h. En total, haremos cambios en aproximadamente 6 archivos con 725 inserciones y 38 borrados o suprimidos de líneas de código. Es importante aclarar que esto solo es una sugerencia y es dado para una solución. Hay otras soluciones que pueden hacer modificaciones a otros archivos que aquí no se mencionan o que inclusive pueden no hacer alguno que aquí se menciona. Bien, la primera parte que vamos a platicar es el proceso. Eh, tenemos el process.c y el process.h que son los encargados de ejecutar y establecer los programas en binario que corren procesos. Para analizar un poco las funciones que tienen, vámonos al archivo, vamos a ver qué contiene. Y bueno, aquí tenemos las funciones que vamos a trabajar, por ejemplo esta de process execute. También tenemos el proceso que se lleva a cabo cuando nosotros declaramos un nuevo proceso y regresa un TIT. Por ejemplo, si queremos en este caso es empezar un proceso. Cada vez que inicializamos un proceso, esta es la función que se llama. Esta función es importante, este archivo es importante que lo conozcamos, que lo entendamos porque lo vamos a estar modificando a lo largo de la solución de este proyecto. Bien, el siguiente es pagedir y pagedir.c. Este permite realizar la traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas. Además, funciona como un administrador de páginas. Usaremos sus funciones para solucionar el proyecto, pero no es necesario hacer modificaciones al código. Como ya les había mencionado antes, es posible que en otras soluciones se modifique código de este archivo, pero sin embargo, para la solución que estamos planteando no será necesario. Con fines ilustrativos vamos a abrir en el UserProg y lo tenemos aquí, el pagedir.c, para ver un poco más de lo que hace. Tenemos las funciones, por ejemplo, de destruir el directorio de la página. Este lo vamos a ocupar por el manejo de tablas, pero sin embargo, como ya les había comentado, no lo vamos a editar. Entonces es cuestión solamente de revisar lo que contiene, leer un poco sobre la documentación. Realmente viene muy bien documentado y explicado qué es lo que hace cada función. Entonces no es realmente complicado entender su funcionamiento. Bien, el siguiente es syscall.c y syscall.h. Estas se llaman cada vez que alguien hace una llamada al sistema, es decir, cada vez que se intenta eh, hacer una instrucción de este tipo y que por supuesto vamos a utilizar mucho en este ejemplo de programas del usuario. El código actual lo único que hace, como podemos ver en el siguiente ejemplo,
es imprimir un registro. Es decir, esto nos dice que que existió una llamada del sistema, pero no hace nada más. Lo que nosotros vamos a hacer es agregar una función que sea capaz de manejar o gestionar estas llamadas del sistema, y por supuesto habría que agregar código aquí. Como veíamos en las diapositivas anteriores, syscall.c es aquel archivo en donde más líneas de código vamos a agregar o suprimir. Por lo tanto, será el archivo principal de nuestro proyecto. Como ya les comentaba, lo que tenemos que agregar aquí es una función que sea capaz de administrar o manejar las llamadas al sistema. Y por otro lado tenemos el exception.c y exception.h, que controlan las excepciones cuando alguna llamada al sistema del usuario trata de acceder a información protegida o privilegiada del kernel. En este caso solamente finaliza el proceso actual, pero debemos realizar algún proceso, modificarla de tal manera que no realice esto. Y por supuesto que vamos a modificarlo, vamos a ocuparlo para dar resolución al proyecto. Además, como una recomendación, es importante leer y comprender los archivos tss.c y tss.h. No se modificarán estos archivos para dar solución al problema, pero sí es importante para comprender cómo funciona el TSS de Pintos y a partir de esto encontrar una solución al problema. Por otro lado, obviamente vamos a trabajar con el sistema de archivos porque es aquí donde se almacenan aquellos programas que nosotros deseamos ejecutar. Es importante conocer algunos datos antes de empezar a trabajar con ellos. Por ejemplo, los nombres de archivos están limitados a 14 caracteres. El límite de archivos en el sistema es de 16. Es decir, cuando si queremos agregar más archivos va a haber algún error. Y en estos casos donde la memoria ya no es suficiente, puede fragmentar archivos en caso de no encontrar el espacio. Por lo tanto, puede haber errores de ejecución. Además, es importante implementar correctamente el paso por parámetros que está en la documentación de Pintos de la Universidad de Stanford para evitar algunos errores. Estos datos importantes les voy a mostrar, los encontramos aquí, donde se describe el proyecto número 2 y vienen en esta parte. Después de conocer las líneas de código que vamos a agregar, viene una sección de preguntas frecuentes, donde podemos, bueno, anticiparnos acerca de algunos errores que posiblemente no tengan que ver con la codificación o con la lógica del programa, sino más bien con la estructura del sistema operativo. Y bueno, aquí la parte importante es cómo vamos a ejecutar un programa. Para ejecutar el programa necesitamos crear un disco duro simulado con un comando que viene en la documentación, que es pintos mkdisk file sys size igual a 2. De esta manera vamos a crear el disco simulado y tenemos que formatearlo. Además, copiar el programa en el disco y por último correr el programa pasando los argumentos necesarios. Por otra parte, es importante que, como ya les mencionaba, hayamos leído e implementado correctamente el paso por parámetros para que evitemos errores de compilación. Esto es básicamente como lo que necesitamos conocer para dar solución al proyecto número 2 de este sistema operativo y por supuesto de nuestro plan de estudios de la materia de sistemas operativos. Me da mucha risa, güey. No se grabó, creo.